Amigos y amigas, continuamos con mucho más de su Buenas noches, el momento de la entrevista, porque hoy vamos a hablar de numeritos, de encuesta. A ver, Marianita. Bueno, mi Euler querido, y a ustedes nuestros amados receptores. Hoy vamos a conversar con un invitado muy especial, el sociólogo venezolano José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Nos acompaña hoy. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Complacidos de tenerte, porque estos son momentos en los que lo que ustedes le dicen al país a través de sus radiografías, de sus fotografías del momento, son muy importantes. Me alegro de encontrarlos alegres, y activos y produciendo. Y para adelante como el elefante. Bueno, sí, como decimos aquí, se sufre, pero también se disfruta, la verdad. Bueno, sin duda, la popularidad del presidente de la República, Nicolás Maduro, José Antonio, es uno de los grandes temas del ámbito sociopolítico a discutir aquí. Las encuestas, lo que se siente en la calle, el clamor popular, tiene que ver con un registro importante o del descenso de su popularidad. ¿Cómo está eso en este momento? ¿Qué es lo más reciente? Lo conocemos, pero nos gustaría que seas tú el que nos lo recuerde. ¿Y cuál es la lectura que se le da a eso en este minuto? Sí, mira, en este momento el presidente ha continuado una línea de descenso en su popularidad, medido como aprobación de gestión. Va alrededor de un 35%. Y eso viene siendo así después de que subió en el Dacaso unos 10 puntos, empezó a bajar. Fue un efecto momentáneo que tuvo un efecto favorable para el gobierno para las elecciones de concejales y alcaldes, pero luego se mantiene una caída. Y esa caída se explica principalmente por el deterioro de la situación económica, por el desabastecimiento, la inflación y el desempleo, que son 3 de los 4 primeros problemas de la población del país. El cuarto es el tema de la delincuencia, que antes estuvo siempre ubicado de primero, pero que ya está de segundo con respecto al desabastecimiento. Y bueno, después, cuando tú ves esos 4 primeros, son de una naturaleza netamente económica, porque ahí es donde está montada la relación, ahí es donde estaba montada la relación con Chávez, y ahí es donde está más todavía está montada con Maduro, porque Chávez era una persona que tenía, además de ese tema económico por delante, porque era una gran mamá, era un gran factor de reparto de bienes a la gente, pues. José Antonio, fíjate. Pero tenía carisma. Ahora, el caso de Maduro, bueno, pues entonces ya ese carisma no está ahí, y entonces lo que lo mantiene es la relación socioeconómica. Tampoco están los reales. Tú dijiste, bueno, con DACA, las elecciones que la tenían perdidas las ganaron, porque al final, bueno, se pusieron a regalar televisores, o ese fue el efecto. Sin embargo, DACA, después que pasó, bueno, lo que quedó fue la matazón, la desilusión, una crisis más profunda. Y ahora vamos hacia las elecciones parlamentarias que son claves para Maduro. Yo soy de los que cree que en el momento que Maduro pierde una elección, este gobierno se viene abajo. Yo no estoy diciendo que lo van golpe de Estado, no, sino que al perder la mayoría vienen una serie de acontecimientos que seguramente producirán un cambio en Venezuela. Por vía electoral, por supuesto. Ahora, ¿qué puede hacer Maduro con toda esta limitante que tiene? Hoy estamos hablando del barril venezolano, cayó a 86. Pero además, bueno, ya no tienen eso que tenía Chávez, ¿no? que regalaba misiones, cosas, apartamentos, bromas. Ya no tienen los recursos para eso. Y luego el aparato chavista, oficialista, agarra mucho de lo que entra al país. O sea, hay una corrupción desaforada ahí que impide que los recursos se administren bien. Hay demasiada corrupción y demasiada ineficacia además. ¿Qué puede hacer Maduro de aquí a las elecciones parlamentarias que pueda producir el mismo efecto de DACA cuando ya pareciera que se le están acabando los recursos, la jugada? ¿Qué crees tú que se puede hacer? Bueno, o hay posibilidad, o ese público está tan acostumbrado a que le den, que si le vuelven a dar, vuelve a votar por Maduro. Bueno, puede ser inventar otra estrategia o táctica económica o socioeconómica, pues, de alguna repartición de algunas medidas o misiones, subsidios, descuentos, etcétera, como ocurrió con el caso del Dacaso. Pero pueden ser otras medidas también políticas. Ahora, vamos a ver cuáles son las fortalezas de
de Maduro. En el fondo siguen teniendo dinero, porque, oye, País petrolero. Imagínate, un país petrolero con un barril 85, con un barril a 100, mira, es mucho dinero. Caldera lo tenía 8. Es mucho dinero. Segundo, aunque se sabe y es harto conocido que hay muchas facciones dentro del chavismo, bueno, pues ahí hay un convencimiento de que hay que jugar pegado, hay que bailar pegado, hay que estar allí, y que están allí es alrededor de Maduro. Porque cuando uno ve las encuestas y analiza las respuestas, por ejemplo, dentro del chavismo, dentro de los que se definen chavistas, ¿quién es el líder o quién quiere usted que sea el líder del chavismo? ¿Quién es? A veces se reparte un poco entre Maduro y Diosdado, pero ¿quién quiere usted que sea? Es casi totalmente Maduro. ¿Okay? O sea que ahí Maduro y también a través de ese tercer congreso del PSUV se fortaleció internamente, etc. Y hay como una especie de consenso que va hacia que él es el pivote. Y por otro lado está la red social que sí mantienen, aunque menor que la que había antes, pero esa red social en los barrios, esa que te da el agua, al que tenga el carnet, o ese que te da el acceso a una misión o a una chambita, eso opera, y está ahí. Pero la tercera fortaleza de Maduro es la desarticulación de la oposición. Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque entonces, todo el desabastecimiento, todas las colas, todas las frustraciones, las medicinas que no hay, etcétera, se quedan sin reclamo, se quedan sin costo, porque no hay una organización de la oposición que movilice eso. Yo no digo que tengas que trancar calles ni que eso sea lo más conveniente, eso son tácticas, eso es otra cosa. Lo que digo es que no tiene costo porque no hay una organización suficientemente fuerte como para darle un costo a los errores del otro. Entonces esa debilidad se convierte en una fortaleza de Maduro. Tú sabes que antes de iniciar el programa conversábamos sobre qué efecto real tiene la estrategia propagandística del gobierno en este momento, en ese otro porcentaje de la población que vale la pena analizar, que sí les cree, que sí lo sigue, que sí se siente o se confiesa satisfecho con lo que hace el gobierno, ¿no? Porque hace poco, lo hablábamos aquí en Buenas Noches, se aprobó una enorme cantidad de recursos económicos para financiar la estrategia publicitaria del gobierno. Eso es una aprobación que se hizo en la Asamblea Nacional, los propios diputados opositores nos trajeron esa información aquí al canal. Entonces sí tiene que tener una justificación, aunque uno quizás a veces no la consigue, uno trata de entenderlos y no puede, pero ¿cómo llega esa propaganda de verdad a esos sectores? ¿Por qué les creen? ¿Por qué si creen que hay una guerra bacteriológica? ¿Por qué si creen que hay una guerra económica? Yo creo que eso cada vez lo creen menos, ¿eh? Primero porque... Claro, pero a mí me gustaría tratar de ver cuál es la lectura que se le da a eso, porque ellos se aferran de alguna forma a eso para hacer campaña electoral posteriormente. Los consumidores desarrollan lealtades hacia sus marcas. Y bueno, y aquí se desarrolló una lealtad hacia una marca que se llamaba Chávez. Y están tratando de trasladar esa lealtad hacia una marca que se llama Maduro o que tiene detrás de sí un telón de fondo que es el mismo PSUV. Ok, entonces, ¿eso se ha disminuido? Sí, pero ¿eso está allí? Sí. ¿Qué identificación partidista hay con el PSUV? El 22%. Cuando Chávez se montó en el avión el 8 de diciembre del 2012 para irse, ¿cuántas tenía? 40%. ¿Se han perdido cuánto? 18 puntos. Pero 22% es una cantidad insólitamente grande. Para la crisis económica, claro. Para la crisis económica que hay, y el 35% de aprobación de gestión de Maduro cuando lo comparas con un Obama o lo comparas con algún presidente en Europa. Entonces, mira, esa fortaleza está ahí y volvemos al caso. Cuando ningún partido de la oposición tiene el 4% de identificación partidista, ninguno llega a sumar el 4%. Vamos a que no hay, fíjate. Ahí tienen, y ambas partes tienen un gran reto, pero dame tu comentario y después vamos a eso. Fíjate, yo estoy convencido que la crisis económica, por su dimensión, ni que venga Bambarito lo va a salvar. Ahora, hay un problema, ¿quién cobra la crisis económica? Que es el que tú tocas. ¿Quién lo cobra? Una política de confrontación, es decir, que aparezca otro Chávez, un vengador que diga, estos gastaron el dinero, se lo corrompieron, te quitaron lo tuyo, se enriquecieron Diosdado, el otro, y los culpe.
o una política de reconciliación, todos somos hermanos, ya basta de esto, vamos a la prosperidad. ¿Quién puede cobrar entendiendo que ambas posturas, las que te estoy diciendo, el vengador y el conciliador, están en la oposición y son el debate del liderazgo de la oposición? Sí. Porque tanto lo que representa Capriles o lo que representa Leopoldo María Corina son esas posturas. ¿Quién cobra mejor? ¿Quién crees tú que tenga más acierto? Depende cómo quieran llegar. Si quieren llevar por las buenas, es decir, por los votos, el que cobra es el que va a hacer consonancia con lo que espera la mayoría de la población. Y entonces, al opositor declarado y que se dice que esté identificado con un partido y que ojalá que Maduro termine su mandato ya, bueno, ese está ahí, ese va a votar o a apoyar a cualquiera que sea de oposición. Ahora, ese no es el mayor segmento político. No. El mayor segmento político son los ninis en cuanto a autodefinición política o independientes en cuanto a identificación partidista. Resulta que los independientes en cuanto a identificación partidista están en 50 y pico %. O sea, es la gran mayoría. Saca la cuenta, el 22% se dice del PSV, se identifica con el PSV. El 18% es la suma de todas las identificaciones partidistas de los partidos de oposición, llevó 40 puntos. 60 puntos se dice que yo soy independiente. Cuando tú vas mira, ¿y por qué tú eres independiente? ¿Y qué es lo que no te gusta de un partido? ¿Qué es lo que no te gusta de los otros? ¿Qué quieren los independientes? ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, yo estoy harto del pleito, yo no quiero más pleito. Yo sé que de esos pleitos no hemos sacado nada los venezolanos y no vamos a sacar nada los venezolanos. Entonces, mira... ¿Y por qué Leopoldo López tiene tanto porcentaje en las encuestas? Bueno, porque... ¿Qué explicación le das? Bueno, porque es una persona que tiene una gran capacidad de expresión, es una persona que tiene el carisma que se desapareció y que tenía Chávez y que ahora no tiene ni otros en la oposición ni otros en el gobierno. Entonces, ahí hay un factor importante y porque eso le habla a un segmento de la oposición. Esa posición dura le habla a un segmento de la oposición. Entonces, bueno, eso fue lo que arrastró y de hecho la reacción le rindió porque cuando mide Leopoldo Maduro por la presidencia, Leopoldo le gana por 10 puntos en las encuestas actualmente a Maduro. Y cuando preguntas Capriles Maduro, Capriles le gana por 6 puntos. O sea, Leopoldo logró con su posición que tomó, logró avanzar enormemente en cuanto a su visibilidad y en cuanto a su aprobación de gestión, etcétera, y intención de voto en las encuestas. Pero eso tiene un techo, porque el 40 y pico % de ninis y 60% de independientes, la esencia que define a esos señores, mire, yo no quiero pleito porque es que de pleito no va a salir nada. Entonces quieren una integración, quieren unos movimientos integradores. Y bueno, ¿quién lo está haciendo? ¿Y cómo se pueden integrar estas cosas? ¿Cómo se perfila ese camino de la oposición a las elecciones del año que viene? Tomando en cuenta que además ya se hizo pues oficial la alternativa de convocar una asamblea constituyente. Eso juega o atenta contra la homogeneidad, lo monolítico, que a veces es tan necesario para ganar una elección y que sí no perfila muy bien la democracia, porque la democracia está llena de heterogeneidades, pero a veces esa ha sido la fórmula necesaria para que la oposición pueda salir airosa. Ninguno de los dos bandos la tiene segura. Lo cual quiere decir que ni el gobierno con todos sus errores la tiene perdida, ni que la oposición con todos los errores del gobierno la tiene ganada. Y en ambos casos hay un problema. El chavismo todavía no ha entendido que uno no gobierna para su propio poder, uno gobierna para resolver el problema a la gente. Y la oposición no ha terminado de entender que uno no hace oposición electoral nada más para sacar al otro del gobierno. Tú tienes que hacer una oposición que es primero, en este caso venezolano, primero es económico, primero es social, organízate, conéctate, acompaña a la gente. Segundo es económica, porque ese es el grave problema de la gente, tanto chavista como no chavista. Tercero es política, moviliza. Y cuarta es electoral, pero cuarta, no primero electoral. Entonces, la MUD y la coordinación que puede hacer el señor Chuo Torrealba de la MUD, etcétera,
en su planteamiento, lo primero que tenían que haber estado haciendo desde hace tiempo y tienen que comenzar a hacer es acercarse a la gente, porque esa es la clave para poder ganar los votos. Es decir, ¿por qué la gente le llega el mensaje o la publicidad del gobierno? Porque no hay otro. Claro. No, y va a dar porque no hay otro. José y no es Antonio, solamente el mensaje, perdóname, es el acompañamiento, es la interrumpa. presencia. Perdóname, interrumpa, pero tú sabes que hemos montado este canal y hay un dueño del canal, ¿no? Entonces el dueño del canal tiene una hija muy fea, por cierto. Yo no voy a denigrar a ella, pero... Entonces este señor se empató con la dueña, la hija de la dueña del canal, ¿no? Entonces nos lo pusieron aquí obligados, estamos obligados, hace unas preguntas imbéciles, interrumpe, es hasta No es degradante. Entonces, no En podemos estos pararlo. invitados obligados, así, que le imponen a uno. Bueno, aquí también pasa. Bueno, entonces le va a hacer una pregunta y yo le pido perdón de antemano. De Pero verdad, qué vergüenza. cállese. Ajá. Señor San Antonio. José Antonio. José Antonio Gil. Bueno, lo que pasa es que vengo de San Antonio de los Altos. Bueno, quería primero que nada presentarme formalmente ante usted. Mi nombre es Euler, soy politólogo, graduado en la ciudad de Harvard, de Hansi y de Herger, también en Oxford, en Off Fiat, en Off Chevrolet, todo está en Off porque no hay. Sinceramente, bueno, yo quería comentarle algo. Mire, joven, ¿y cuál es la pregunta? Dentro de mi análisis, ¿verdad? No, lo que pasa es que trato de presentarme porque usted obviamente no me conoce. Entonces, claro, usted se ve que es una persona muy simpática, pero yo tengo que presentarme. Fíjese, yo veo que todo el análisis que usted está haciendo dentro del aspecto circunspecto del diámetro y la circunferencia, yo puedo estar totalmente claro de que usted tal vez tenga mucha razón. Ahora, desde otro punto de vista, desde lo contrario a lo que usted me está diciendo, es decir, desde la derecha o de la izquierda, o del frente o de atrás, yo quisiera que usted me contestara con toda franqueza, porque los televidentes quieren saber la realidad. Dígame, ¿es verdad que cuando uno hace el amor dentro de un carro, eso da pava? No, que va, no creo. No, está comprobado además por las encuestas. Sí, ¿verdad? No, sí. Los focus group. Dieron como resultado. Muy bueno. No sé. José Antonio, Ya lo sabe, don hay Chico. espacio. Aprovecha que me quedan 2 minutos. Vamos. Fíjate, el gobierno tiene a la marea socialista durante la convención del PSUV, numerosos voceros, División, Freddy Bernal, el conflicto surgido con Giordani. Pareciera que el oficialismo va a sufrir una crisis porque hay gente que está diciendo que Maduro no es Chávez, que Maduro está gobernando con la derecha, con la oligarquía, que se han enriquecido. Eso dice la carta de Giordani, que hay unos ricos ahí, una gente que no le interesa el pueblo. ¿Qué posibilidad hay de que ¿cómo lo visualizas tú? Que esa crisis del gobierno más todos estos movimientos en la oposición, esta ruptura de la oposición entre radicales y democráticos, no pueda surgir una tercera opción? ¿O por el contrario estamos condenados a la polarización? No, yo creo que dentro del chavismo puede surgir una corriente que se dirijan no al poder, sino que se dirijan a resolverle el problema a la gente y así se mantendrían en el poder o tendrían mayores oportunidades de mantenerse en el poder. Jugando al poder y llevando al país contra la pared económicamente, social y moralmente, pues no creo que vayan a tener. ¿Se pueden dividir? ¿Ah? ¿Tú ves que se puedan dividir? ¿Crees que puedan fraccionarse? Es difícil. ¿Te acuerdas del cuento de los Adeco? Adeco que se sale del partido. Adeco de Costa que se muere. Entonces, y yo eso por ahora yo eso no lo estoy viendo así. Claro, y la marea socialista, pues, con Nick Evans y toda esta gente, pues, sacaron las uñas y dijeron, mira, esto no es así, nosotros no estamos de acuerdo con esto, nosotros creemos que es que los controles no han sido suficientes y que aquí lo que faltan son controles. Bueno, no puedo estar más en desacuerdo con eso, pero sacaron las uñas y dijeron, mire, esto es lo que está pasando y además hay corrupción.
dentro del gobierno. Entonces, bueno, pero yo no creo que sea por ese lado de esa extrema izquierda de Marea Socialista, yo creo que por el lado de buscar unas conciliaciones y buscar unos modelos que tengan algo más de compatibilidad con la economía, que es lo que vamos a ver en los escenarios de análisis. Ay, ¿cuándo es eso? Ajá, Cuéntanos. ¿cuándo? Eso es el 16 ¿A dónde? de De octubre octubre. en el Caracas Palace de 8 a 12. Y vamos a ver los escenarios de análisis. También vamos a hablar un poco de los condicionantes de las elecciones de diputados para el año 2015. Con un modelo estadístico multivariable que revisa los resultados Mira, pero electorales. ¿eso es entrada pública? ¿Puede ir todo el mundo o hay que pagar o es reservado? Bueno, la fe mueve montaña, decía José. O sea, uno va a invitar. No, ustedes sí. La fe mueve montaña. Pero hay que pagar por ello, decía Bueno. José. Que pague casa. Gracias, José Antonio, Bueno, por estar con nosotros. Placer. Gracias por además confiar en lo que humildemente hacemos aquí en Verde Verde. Gracias. A ustedes también gracias por seguirnos en su casa. Vamos y venimos.